En medio de la fiesta, el millonario trataba a su hijo con frialdad, ignorando sus ojos llenos de vergüenza. Al ver a la niña, hija de la cocinera, decidió divertirse a costa de ellos. «Baila con mi hijo». Se suponía que sería solo otra humillación, hasta que la música comenzó y lo imposible ocurrió. Desde el amanecer, la mansión de Marcos, un millonario arrogante, cruel e incapaz de demostrar cualquier afecto, exhalaba una imponencia calculada. Todo allí, desde las columnas de mármol hasta los candelabros de cristal, parecía existir únicamente para reforzar su poder. Marcos era conocido por su fortuna, pero quienes convivían con él sabían que su verdadera marca era la frialdad. Un hombre autoritario, duro, temido. El principal objetivo de esa dureza era su propio hijo, Santiago, un niño en silla de ruedas al que trataba como una carga. Cuando Marcos entraba en cualquier ambiente, la temperatura parecía bajar. Santiago aprendió desde muy temprano a sobrevivir a los comentarios afilados de su padre. Marcos no gritaba, humillaba. «Enderézate en esa silla, por lo menos intenta verte presentable», ordenaba, ignorando el hecho de que el niño no tenía fuerza para sostener el tronco por mucho tiempo. Cuando Justina, la empleada y cocinera de la casa, ayudaba al niño a acomodarse la ropa, Marcos aparecía en la puerta solo para soltar frases crueles. Si al menos lo intentara, tal vez no sería tan dependiente. Dependiente, en su boca, era un insulto. Cuando Santiago tiraba un vaso, Marcos decía en voz alta, «inútil». Cada palabra pesaba como plomo. La madre de Santiago, Lorena, esposa de Marcos, había muerto en el parto. Era la única información que llegaba al niño, escondida en susurros por los rincones de la mansión. Marcos nunca mencionaba a su esposa, nunca. No había fotos de ella ni objetos que la recordaran. Era como si Lorena hubiera sido borrada de la historia de la familia. Para Santiago eso hacía que todo fuera peor. La ausencia de ella ocupaba toda la casa y la frialdad del padre parecía duplicarse cada vez que el niño miraba la silla de ruedas. Él lo entendía, aunque no lo dijera. Era el símbolo vivo de una pérdida que Marcos se negaba a enfrentar. En ese ambiente duro, el único vínculo humano de Santiago era Amalia, hija de Justina. Una niña viva, habladora, curiosa, que insistía en arrancar sonrisas donde casi no había espacio para ellas. «Santiago, mira el dibujo que hice para ti», decía mientras le regalaba papeles llenos de garabatos. Él sonreía pequeño, pero verdadero. Los dos se escondían en la cocina para conversar, armaban aventuras imaginarias, compartían sueños. «Algún día voy a cantar en un escenario enorme», decía Amalia. «Y yo te voy a ver desde la primera fila», respondía Santiago, tratando de no demostrar cuánto significaba eso para él. Marcos detestaba esa amistad, no soportaba ver a su hijo sonriendo, especialmente al lado de alguien sencillo como Amalia. Observaba a la niña con un desprecio mal disimulado. «Esa niña no debería andar por la casa», gruñía. Pero Justina, experimentada y protectora, siempre encontraba la manera de permitir la convivencia entre los dos. Amalia no le tenía miedo al millonario. Decía en voz baja, «No me gusta cómo te habla». Santiago solo murmuraba, «Tengo miedo de que vea esto». Y aún así, seguían encontrando grietas de afecto entre las paredes frías. Fue en ese clima que comenzó la preparación del gran baile anual, el evento favorito de Marcos. La noche en la que el millonario se aseguraba de exhibir cada centímetro de la mansión y cada centavo de su fortuna. El salón principal se llenó de flores importadas, músicos contratados y mesas perfectamente alineadas. Para completar el escenario de falsa humildad, todos los empleados fueron invitados, incluidas Justina y Amalia. Cada detalle había sido pensado por Marcos para impresionar a sus amigos ricos e influyentes. Poco antes de la fiesta, Marcos se acercó a Santiago con pasos secos. Acomodó la corbata del hijo con una mano dura, más agresiva que útil. «Escucha bien», dijo acercando el rostro.
Hoy habrá aquí personas importantes, personas que no necesitan que se les recuerde que mi hijo es así. Hizo un gesto con la cabeza hacia la silla de ruedas. No me avergüences más de lo que ya me avergüenzas todos los días. Santiago sintió que la garganta se le cerraba. Pensó en hablar, pero solo asintió, intentando no estremecerse. Cuando la fiesta comenzó, la mansión se llenó de risas, música en vivo y perfumes caros. Marcos circulaba por el salón como un anfitrión perfecto, saludando a empresarios, políticos y socialites. Brindaba, contaba historias, presumía. Nada en su postura dejaba ver al tirano doméstico que era. El público lo admiraba. Santiago evitaba incluso respirar fuerte en su presencia. El niño permaneció en un rincón, intentando mantenerse invisible, hasta que Amalia cruzó el salón y se acercó, sonriendo. «Te ves guapo hoy, Santiago». Él bajó la mirada. «Mi papá no lo cree». Ella frunció el ceño. «Tu papá no sabe ver». Los dos comenzaron a hablar en voz baja, y por primera vez esa noche, Santiago parecía relajarse. Se rió de algo que ella dijo, y esa pequeña alegría duró exactamente 3 segundos, porque del otro lado del salón, Marcos vio. El millonario interrumpió la conversación con un invitado a mitad de la frase. Su mirada se endureció de una manera que incluso quienes no lo conocían sintieron que el aire cambiaba. Caminó hacia ellos con pasos firmes, atrayendo miradas a su paso. Los invitados percibieron que algo estaba a punto de suceder. Marcos no ocultaba su ira, no soportaba ver a su hijo sonriendo, y mucho menos junto a la hija de la empleada. «¡Qué espectáculo tan lamentable!», dijo al llegar, escupiendo las palabras con desprecio. Santiago se encogió de inmediato, sintiendo el rostro arder. «¿No puedes pasar una sola noche sin ser una molestia?», continuó con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. El niño intentó hablar, pero no salió nada. Amalia, temblando, dio un paso al frente. «Él no está molestando a nadie, señor», dijo. Marcos giró el rostro despacio, como un depredador que localiza a su presa. «¿Y tú?», provocó. «¿Quién te crees para meterte?». Amalia respiró hondo. «Soy su amiga, y no es correcto hablarle así». El valor de la niña hizo que algunos invitados contuvieran la respiración. Era impensable que alguien confrontara a Marcos de esa manera. El millonario sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa. Se inclinó ligeramente, acercando el rostro al de ella, y habló lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. «Si estás tan dispuesta a defenderlo, entonces demuéstralo». Se enderezó y lanzó el golpe que cortó el salón como una cuchilla. «Baila con mi hijo». El silencio que se instaló fue denso, casi palpable. Santiago abrió los ojos de par en par. Amalia quedó inmóvil por un segundo, y todos allí entendieron que esa noche estaba a punto de cambiar, de una forma que nadie imaginaba. La música ya estaba sonando cuando Amalia, todavía con el corazón descompasado por la humillación pública, respiró hondo y caminó hacia el centro del salón. La petición, o mejor dicho, la orden, de Marcos parecía resonar dentro de ella. «Baila con mi hijo». No había opción, pero más que eso, había algo más grande llamándola a actuar. Santiago, inmóvil en la silla, observaba todo con un miedo que hacía que sus dedos temblaran sobre el descansabrazos. El niño sabía que cualquier movimiento en falso podría ser motivo para que su padre lo ridiculizara aún más. Amalia se detuvo frente a él y se inclinó ligeramente, mirándolo a los ojos. «Santiago, ¿puedo tomar tu mano?», preguntó en voz baja, como si el mundo entero pudiera venirse abajo si hablaba más fuerte. Él dudó un instante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sí. Luego asintió despacio. «Yo no sé bailar», murmuró, intentando esconder la vergüenza. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de valentía. «Yo sí, y yo te guío». El salón estaba demasiado silencioso. Los invitados observaban aquella escena como si algo prohibido estuviera a punto de suceder.
Algunos mostraban lástima, otros curiosidad, otros simplemente incomodidad ante la tensión entre el millonario y el niño que intentaba existir a su sombra. Marcos, por su parte, cruzó los brazos y se colocó en posición de espectador. Para él, aquello era un espectáculo de derrota. Vamos a ver hasta dónde llega esta insolencia, pensó, convencido de que la niña fracasaría. Cuando Amalia tomó las manos de Santiago, él sintió un choque cálido recorrerle los dedos. No de dolor, sino de algo que casi nunca sentía: apoyo. Amalia pasó una de sus manos por la espalda de él, con cuidado, ajustando la postura para no lastimarlo. «Respira conmigo», susurró. Él lo intentó. El sonido de la música comenzó a alinearse con la respiración de ambos. El niño cerró los ojos por un segundo, como si estuviera organizando el valor dentro del pecho, y entonces Amalia dio el primer paso, por él. Se movió con una delicadeza que parecía una coreografía ensayada, inclinándose hacia un lado, guiando el torso de Santiago con suavidad. La silla aún no se movía. Era solo el cuerpo del niño acompañando el ritmo posible. El público, al principio confundido, comenzó a observar con creciente atención. La niña apoyó la mano en el costado de la silla y empezó a crear un vaivén suave, haciendo que el movimiento pareciera parte del baile. Santiago tragó saliva, sintiéndose por fin parte de algo hermoso. No un observador, sino un participante. Poco a poco, la coreografía improvisada tomó forma. Amalia giró alrededor de la silla sin soltar nunca la mano de él para que Santiago sintiera que estaba bailando. Se agachó, luego se levantó, condujo el movimiento del brazo del niño hacia arriba, como si él estuviera pintando el aire. Y Santiago, tímido al principio, comenzó a corresponder. Surgió una sonrisa, pequeña, involuntaria, pero verdadera, una sonrisa que nadie allí había visto jamás en el rostro de ese niño en público. Un murmullo recorrió el salón. La gente empezó a emocionarse. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, otras se tocaron discretamente el rabillo de los ojos. Aquel pequeño milagro de afecto improvisado desarmaba cualquier pretexto de dureza en el ambiente. El músico al fondo, al percibir la fuerza de la escena, suavizó el ritmo, permitiendo que los pasos improvisados de ambos ganaran aún más delicadeza. Santiago, con la voz quebrada, murmuró: «Creo que lo estoy logrando». Amalia sonrió y apretó su mano. «Claro que sí, siempre has podido. Solo faltaba que alguien bailara contigo». Esas palabras atravesaron al niño de una forma distinta, como si alguien finalmente reconociera que él era más que la silla que ocupaba. Respiró hondo, se inclinó para acompañar el movimiento de ella, y juntos crearon algo que el público jamás olvidaría. El baile, que antes era motivo de humillación, se convirtió en símbolo de algo completamente inesperado: libertad. Pero antes de que la magia de ese momento se consolidara, Marcos avanzó por el salón con pasos duros, como si rasgara el aire a su alrededor. No solo hizo una señal para que la música se detuviera, él mismo entró al centro de la pista, agarrando el brazo de Amalia con una brutalidad suficiente para arrancarle un grito ahogado. «¡Basta!», vociferó, haciendo que su voz retumbara en las paredes. Las personas retrocedieron instintivamente. Santiago intentó levantar la mano para proteger a su amiga, pero el movimiento fue inútil. Marcos empujó a la niña hacia atrás, haciéndola tropezar. «No vuelvas a tocar a mi hijo, ¿me oyes? Vete de mi casa». Amalia, con los ojos llenos de lágrimas, intentó decir algo, pero Marcos señaló la puerta como una sentencia. «Fuera, ahora». Ella dudó solo lo suficiente para mirar a Santiago, que temblaba en la silla, impotente. Él quiso decir «quédate», pero la voz se le quedó atorada en la garganta. Entonces Marcos se volvió hacia su hijo, el rostro deformado por la furia. «Y tú, a tu cuarto, inmediatamente. Ya causaste suficiente vergüenza».
Agarró la silla de ruedas con una fuerza exagerada y la empujó unos centímetros, como quien expulsa a un intruso. Santiago, tragándose el llanto, giró las ruedas con dificultad y comenzó a alejarse, bajo la mirada atónita de todos. La humillación final quedó flotando en el aire como una sombra pesada, rompiendo todo lo que había sido construido en aquel instante de baile. La mansión amaneció pesada después del baile, pero Justina no necesitó más que unos minutos para tomar la decisión que venía formándose desde la noche anterior. Ver a Marcos humillar a Amalia de aquella manera había sobrepasado todos los límites. A primera hora de la mañana tocó la puerta del despacho. Marcos levantó la mirada, molesto por la interrupción. «Estoy renunciando», dijo ella, con la voz firme a pesar del corazón acelerado, «y me llevo a mi hija conmigo». Él apenas parpadeó. «Haz lo que quieras», y volvió al trabajo, como si estuviera despidiendo a cualquier empleado, no a una mujer que había dedicado años de su vida a esa casa. Justina dio la espalda con un dolor que solo quien ama conoce, y de manera casi inevitable se encontró con Santiago en el pasillo, con los ojos rojos por la noche mal dormida. «¿Tú también te vas?», preguntó él con la voz quebrada. Justina solo asintió. Amalia, a su lado, negó con la cabeza, triste. No hubo discursos. No hubo despedidas largas. Santiago respiró hondo, apretó las ruedas de la silla y declaró: «Yo me voy con ustedes». Y se fue. Así de simple. Marcos ni siquiera salió del despacho para impedirlo. Solo escuchó a lo lejos el sonido de la puerta cerrándose, creyendo que de algún modo todo volvería a la normalidad. Pero no volvió. La pequeña casa de Justina era todo lo que la mansión nunca fue: viva. El espacio era modesto, las paredes descascaradas en algunos rincones, muebles viejos que crujían, pero cada detalle parecía abrazar a quien entraba. Al cruzar la puerta por primera vez, Santiago sintió algo extraño, casi aterrador: calor humano. «Bienvenido a nuestro desorden», dijo Amalia riendo, mientras empujaba su silla hacia adentro. El niño miró alrededor, absorbiendo el olor a café, el sonido de las ollas, la alfombra gastada, y pensó: «Es bonito», de una forma que nunca había visto. En los primeros días, Justina casi no dejaba al niño estar solo. «Santiago, ponte ese suéter», decía, acomodándolo con cuidado. «Santiago, come esto, está calientito». Había una dedicación silenciosa en cada gesto, una forma de amor que él no estaba acostumbrado a recibir. Cuando tiraba algo, y eso pasaba siempre que se ponía nervioso, Justina sonreía y decía: «Pasa, no hay problema». Esas palabras, simples para muchos, eran revolucionarias para él. Amalia transformó su mundo de adentro hacia afuera. Todos los días inventaba algo nuevo: dibujos, historias, canciones, juegos que adaptaba con creatividad para incluir a Santiago. «¿Sabes por qué?», preguntó un día, sentándose a su lado en el suelo. «Porque tú mereces jugar, Santi, mereces todo». El niño sonrió de una manera tímida, casi desacostumbrada. «Yo no sé jugar bien». Amalia rió. «Entonces yo te enseño». Y le enseñó, con una paciencia infinita. Las tardes en la casa siempre estaban llenas de color. Amalia esparcía papeles por el suelo y decía: «Dibuja lo que sientes». Santiago, al principio, solo dibujaba círculos, montañas, formas sin sentido. Poco a poco, sin embargo, empezaron a surgir personajes, casas, árboles, vidas. «¿Ese soy yo?», preguntó ella un día, señalando a un niño sonriente junto a otro en una silla de ruedas. «Sí», respondió él con vergüenza, «pero tú eres más bonita en la vida real». Amalia abrió los ojos y aplaudió, riendo. «Santi, eso fue un cumplido, me voy a desmayar». Por la noche, Justina preparaba cenas sencillas, pero siempre calientes, siempre hechas con intención. La mesa pequeña quedaba apretada con los tres juntos, pero justamente eso hacía que todo fuera mejor. «Pásame el arroz, Amalia. Agarra el jugo, Santi».
Hablaban del día, se reían del perro del vecino, contaban historias. Santiago descubrió que podía hablar sin miedo, que podía reír sin ser castigado, que podía existir sin pedir perdón todo el tiempo. Un nuevo hábito surgió de forma natural, el ritual antes de dormir. Amalia se sentaba en el colchón junto a la cama improvisada de Santiago y contaba historias inventadas. Había una vez un niño que creía que era invisible, hasta que descubrió que tenía el corazón más fuerte de todos. Santiago cerraba los ojos, sintiendo el pecho calentarse. Justina, desde el pasillo, observaba la escena y sonreía, orgullosa de ver a los dos sanando juntos. Y así, entre mañanas llenas de olor a pastel, tardes de dibujos esparcidos y noches de historias susurradas, se formó algo poderoso, precioso, una rutina de amor, un hogar, un mundo donde Santiago era visto, escuchado, querido, donde Amalia florecía a su lado, donde Justina reencontraba la paz que creía perdida. Esa casa sencilla transformó al niño de adentro hacia afuera. Empezó a dormir sin miedo, empezó a despertar con ganas, empezó a soñar, empezó a amar. Los días en la pequeña casa de Justina transcurrían suaves, casi mágicos, como si cada amanecer reforzara el lazo invisible que unía a los tres. Santiago, ya acostumbrado al afecto diario, no despertaba asustado. Amalia seguía creando mundos con él, y Justina hacía de la rutina un abrazo constante. Nada parecía amenazar ese equilibrio finalmente conquistado, hasta que una tarde gris alguien llamó a la puerta. El golpe fue firme, inesperado, casi intruso. Justina se secó las manos en el delantal y caminó despacio hacia la entrada, pensando que podría ser un vecino o alguien pidiendo información. Pero al abrir la puerta, su expresión cambió por completo. El hombre frente a ella no era un desconocido, pero tampoco era el mismo que recordaba. Marcos estaba abatido, el rostro tenso, los ojos hundidos como quien cargaba noches sin dormir. El millonario arrogante que solía cruzar salones como un rey parecía ahora más pequeño, encogido por dentro. «Necesito ver a mi hijo», dijo con una voz que no combinaba con el pasado. No había arrogancia allí, había algo roto. Justina, con el corazón acelerado, dudó. Pero antes de que pudiera responder, Santiago apareció al fondo, atraído por las voces. Al ver a su padre allí de pie en la puerta, el niño se congeló. Por un instante, pareció volver a caber dentro del miedo de antes. Marcos dio un paso al frente, pero esta vez con cuidado. «Santiago, por favor, escúchame». La sala quedó en silencio, como si incluso el aire tuviera miedo de moverse. Amalia se acercó al amigo y tocó su hombro, ofreciéndole apoyo. El niño respiró hondo, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres?», preguntó, con la voz firme a pesar del temblor. Marcos cerró los ojos un instante, como si las palabras que necesitaba decir fueran arrancadas de un lugar demasiado doloroso. Cuando habló, su voz se quebró en la primera sílaba. «Vine a pedir perdón». El silencio que siguió fue casi físico. Santiago parpadeó sin creerlo. Justina se llevó la mano a la boca. Amalia apretó con más fuerza su hombro. Marcos continuó. «Yo nunca fui capaz de mirarte sin recordar a tu madre. Lorena». Tragó saliva, como si pronunciar el nombre abriera una herida antigua. «Ella murió en el parto. Eso ya lo sabías, pero lo que nunca supiste es el motivo de mi culpa». Marcos apoyó las manos en las rodillas, respirando con dificultad, como quien se sumerge en un mar de recuerdos que intentó olvidar durante años. Los médicos dijeron que había riesgo, dijeron que podían salvar a la madre o al bebé, pero no a los dos. Yo elegí salvarte a ti. Las palabras salieron como cuchillas. Te elegí a ti, Santi, y la perdí a ella. Y todos los días de mi vida me pregunté si había tomado la decisión correcta. Todos los días.
La confesión cayó sobre la sala como una tormenta silenciosa. Santiago sintió que el suelo desaparecía por un instante. Amalia, a su lado, quedó paralizada. Marcos continuó, con la voz quebrándose. Yo veía tu silla y veía el precio de la decisión que tomé. Y no pude amarte sin sentir que había matado a la mujer que más amé. Respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Sé que nada de esto justifica la forma en que te traté. Nada. Pero necesitaba que lo supieras. Santiago, con los ojos llenos de lágrimas, apretó los dedos contra el apoyabrazos de la silla. Entonces, ¿yo soy el motivo de su muerte?, preguntó en un hilo de voz. No, respondió Marcos de inmediato, dando un paso rápido. No, hijo mío. La decisión fue mía. La responsabilidad es mía. Yo te culpaba, porque no podía culparme a mí mismo. El niño tragó el llanto, sintiendo el corazón tambalearse. Era como descubrir una historia que nunca supo que vivía dentro de él. Pero Marcos aún no había terminado. Y hay más, dudó pasándose la mano por el rostro cansado. Después de que ustedes se fueron, después de esa noche, fui destruido públicamente. Justina y Amalia intercambiaron una mirada confusa. Un invitado grabó todo, la forma en que interrumpí el baile, cómo te traté, cómo expulsé a la niña. Miró a Amalia con un peso enorme. El video se volvió viral. Los inversionistas se alejaron. Las empresas cancelaron contratos. Yo estoy al borde de la bancarrota. Santiago abrió los ojos de par en par. Bancarrota. La palabra parecía imposible en boca de Marcos, pero ahí estaba, un hombre deshecho, despojado del poder que siempre lo había protegido. Lo perdí todo, continuó él con la voz débil, excepto una cosa, la oportunidad de intentar ser tu padre, si me lo permites. La tensión en la sala era palpable. Santiago respiraba rápido, tratando de ordenar sentimientos que jamás imaginó tener que enfrentar. Culpa, dolor, sorpresa, miedo y algo nuevo, que solo Amalia percibió al mirarlo a los ojos. Una esperanza tímida, escondida, casi invisible. Amalia se inclinó hacia él y susurró con firmeza. No tienes que decidirlo todo ahora, pero tampoco tienes que cerrar la puerta. Santiago la miró absorbiendo ese valor que siempre lo había sostenido. Luego volvió la mirada hacia su padre, un hombre destruido, arrepentido, sin máscaras. Y entonces, con la voz temblorosa pero firme, dijo, yo puedo darte una oportunidad, pero no basta con decir que cambiaste. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos, que estás dispuesto a intentarlo. El silencio que siguió ya no era de ruptura, era de un comienzo aún frágil pero real. Marcos salió de la pequeña casa aquel día con el corazón en suspenso, como si hubiera cruzado un puente estrecho sin saber si soportaría su peso. Las palabras de Santiago resonaban dentro de él. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos. Por primera vez en muchos años, Marcos comprendió que ya no había atajos, excusas ni máscaras capaces de reconstruir lo que había destruido. Ser padre exigiría algo que nunca había logrado ofrecer: vulnerabilidad, amor, presencia real. Al día siguiente, muy temprano, Marcos tomó una decisión que jamás imaginó tomar. Entró por la puerta de un grupo de apoyo para padres en duelo. El lugar era sencillo, con sillas dispuestas en círculo, paredes decoradas con carteles que hablaban de afecto y superación. Dudó un instante en la entrada, sintiéndose fuera de lugar, pequeño. Pero una voz acogedora dijo, «Bienvenido, no estás solo». Por primera vez desde la muerte de Lorena, Marcos se sentó frente a desconocidos y permitió que las defensas cayeran. Cuando contó su historia, la voz le falló. Yo elegí salvar a mi hijo y perdí a mi esposa. Las lágrimas llegaron sin aviso, desordenadas. No intentó contenerlas. Mientras tanto, en la pequeña casa,
Santiago se preguntaba si su padre realmente cumpliría lo que había prometido. Amalia lo observaba con atención, percibiendo cómo las chispas de duda y esperanza se mezclaban dentro de él. ¿Crees que de verdad va a intentarlo?, preguntó Santiago. Amalia sonrió con suavidad. ¿Sabes qué creo yo? Que a veces las personas caen tan hondo que solo pueden mirar hacia arriba. Y cuando deciden subir, se nota. El niño reflexionó sobre eso y por primera vez sintió que tal vez era posible. En los días siguientes, Marcos comenzó a aparecer. Primero de forma tímida, como si le pidiera permiso al propio aire para acercarse. Tocaba la puerta con hesitación, la misma casa en la que antes jamás habría imaginado entrar. Justina lo recibía con prudencia, siempre con el cuerpo un poco adelantado frente a Santiago, como una guardiana silenciosa. Pero Marcos hablaba bajo sin exigir nada. Traje café, lo preparé yo mismo. Santiago frunció el ceño, desconfiado. ¿Tú lo hiciste? Marcos asintió. El mío quedó malo, pero este está mejor. Era incómodo, pero sincero. La convivencia, aunque breve, empezó a mostrar pequeñas grietas de cambio. Marcos intentaba preguntar por el día de su hijo, por los dibujos, por los tratamientos, pero con torpeza, tropezando con sus propias palabras. Yo nunca supe cómo hablar contigo, confesó una vez. Santiago respondió sin enojo. Nunca lo intentaste. El padre bajó la cabeza aceptándolo. Era duro, pero necesario. Cada error, cada silencio, cada falla. Marcos lo enfrentaba todo sin huir. Una tarde particularmente hermosa, Marcos apareció con 2 boletos de cine. Pensé que tal vez podríamos ir juntos. Santiago miró a Amalia, pidiéndole ayuda con la mirada. La niña sonrió y dijo, «Ve, yo hago palomitas cuando regresen». Y con ese valor prestado, el niño aceptó. Al principio fue extraño. Marcos torpe con la silla, Santiago encogido en el asiento. Pero poco a poco, ambos rieron con el mismo chiste de la película. Pequeña victoria, pequeño paso. Justina observaba todo como quien ve brotar una siembra tímida después de años de sequía. «Está intentando», le dijo a Amalia. «Sí», respondió la niña, «pero quien está guiando esto es Santi». Y era verdad. Cada gesto del padre solo tenía sentido porque el niño, por primera vez, dejaba una rendija de la puerta abierta. Una rendija pequeña, estrecha, pero abierta. Fue en una mañana silenciosa, de cielo nublado, cuando Marcos apareció frente a la pequeña casa con una invitación que ninguno de los 3 esperaba escuchar tan pronto. Estaba más calmado, más firme, como si los días de esfuerzo y vulnerabilidad hubieran disipado parte de las sombras que lo acompañaban. «Santiago, quiero pedirte algo». «A los 3, yo quisiera visitar la tumba de tu madre». El niño abrió los ojos de par en par. Justina tragó saliva. Amalia tomó discretamente la mano de su amigo, sintiendo la vacilación de él latir entre sus dedos. La idea de ir al cementerio siempre había sido un hueco dentro de Santiago, un lugar cargado de preguntas que nunca se atrevió a formular. Pero esta vez había algo distinto en la voz de su padre. No era imposición, no era control, era una petición. Una petición frágil, casi infantil, como si Marcos pidiera permiso para regresar a su propio pasado. Santiago respiró hondo, miró a Amalia, que le dio un pequeño gesto de ánimo, y respondió con un hilo de voz, «Yo puedo ir». El viaje hasta el cementerio fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de recuerdos y miedos, pero también de expectativa. Marcos conducía despacio, lanzando miradas rápidas por el retrovisor, como si comprobara que su hijo seguía allí. En el asiento trasero, Amalia mantenía su mano sobre la del niño, ofreciéndole ancla. Justina observaba todo con la serenidad de quien presencia un momento histórico dentro de una familia rota. Al llegar, el viento parecía susurrar entre los árboles.
El cementerio era sencillo, con senderos estrechos de tierra y tumbas adornadas con flores frescas y otras ya marchitas. Marcos guió al grupo hasta una lápida discreta, sin adornos lujosos, la única parte de su vida que nunca recibió excesos. Se detuvo frente a ella y por un instante pareció perder el suelo. Las manos le temblaban, el pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Era como si hubiera esperado años para enfrentar ese minuto. Santiago se acercó despacio. Nunca había visto el nombre de su madre grabado en piedra. Lorena García. El nombre parecía demasiado grande, demasiado profundo, demasiado real. El niño sintió un nudo en el pecho, como si finalmente encontrara el origen de todas las preguntas que lo acompañaban desde pequeño. Amalia permaneció a su lado, firme como siempre. Marcos sacó del bolsillo una flor blanca, solo una. Las manos le temblaban tanto que por un instante casi se le cayó. Lorena susurró con la voz quebrada. «Lo siento». Era la primera vez que el niño veía a su padre hablarle a su madre. La primera vez que veía a Marcos despojarse del orgullo y arrodillarse ante su propia historia. Justina cerró los ojos lentamente, permitiéndole tener ese momento sin miradas que juzgaran. Amalia se acercó también y colocó una margarita junto a la flor del padre. La niña susurró: «Gracias por haberlo traído al mundo». Marcos la miró, sorprendido por la dulzura de la frase. Era como si la niña reconociera en Lorena la pieza que faltaba para comprender a Santiago, y quizá incluso al propio Marcos. Y entonces llegó el momento más silencioso de todos. Santiago, con el corazón temblando, colocó una pequeña flor amarilla sobre la tumba. Respiró hondo, se aferró al brazo de la silla para no temblar, y dijo con la voz más firme que pudo: «Me hubiera gustado que me conocieras, mamá». La frase cortó el aire como un rayo manso, dulce y devastador al mismo tiempo. Marcos se llevó la mano al rostro, conteniendo sollozos que escapaban sin pedir permiso. Justina apretó los ojos, intentando contener las lágrimas. Amalia inclinó la cabeza, ofreciendo presencia silenciosa a su amigo. Allí, en ese breve instante, padre e hijo quedaron unidos por algo que nunca habían compartido: el dolor y el amor por la misma mujer. Era como si Lorena, incluso en silencio, finalmente hubiera logrado acercarlos. La noticia del evento benéfico recorrió el barrio como un soplo de esperanza. Sería una celebración sencilla, organizada por la comunidad: música en vivo, comida casera, presentaciones de niños y voluntarios. Amalia estaba radiante. Siempre había soñado con cantar frente a un público, aunque fuera pequeño. Santiago también estaba entusiasmado, pero guardaba una inquietud en el pecho, como si algo dentro de él se estuviera preparando para un momento más grande de lo que sabía explicar. El día del evento, la plaza estaba iluminada con luces colgadas entre los árboles, creando un resplandor cálido y acogedor. Las familias caminaban de un lado a otro, los niños corrían, los voluntarios repartían pasteles. Todo parecía respirar vida. Santiago observaba el movimiento con los ojos brillantes, sintiéndose parte de algo que jamás había experimentado antes: pertenencia. Amalia le tomó la mano y dijo: «Hoy va a ser especial. Lo siento». Él sonrió, medio tímido, medio ansioso. «¿Especial cómo?». Ella guiñó un ojo. «Ya verás». Cuando anunciaron que Amalia sería la siguiente en presentarse, el corazón de la niña casi se le salió del pecho. Se acercó al micrófono con un nerviosismo hermoso de ver, ese tipo de temblor que solo existe en quien realmente siente. Antes de empezar, miró a Santiago y le hizo un gesto, como si dijera en silencio: «Esto también es por ti». El niño sonrió, lleno de orgullo. El niño que antes se escondía en salas silenciosas, ahora brillaba al ver a su amiga en el escenario. Pero fue Marcos quien sorprendió a todos al aparecer en la plaza. Caminaba despacio, inseguro, cargando una silla plegable en la mano. Venía solo, sin guardaespaldas, sin el aura de poder que solía acompañarlo.
Era solo un padre intentando ser digno de su hijo. Al acercarse a Santiago se detuvo, respiró hondo y dijo: «Yo de verdad quería verlos hoy». El niño guardó silencio unos segundos. Luego hizo algo que antes no hacía. Abrió espacio a su lado. Un pequeño gesto. Un permiso. La música comenzó. Una melodía suave y profunda que parecía tocar directamente las fibras del corazón. La voz de Amalia llenó el aire, dulce y fuerte al mismo tiempo, como si hubiera sido guardada durante años solo para ese instante. Mientras ella cantaba, Santiago sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que pedía salir, algo que pedía valor. Miró a su padre, y en sus ojos no vio al hombre que lo había herido, sino al hombre que estaba intentando reparar lo que había roto. «Papá», dijo Santiago en voz baja. Marcos se volvió de inmediato, como si ese llamado fuera un tesoro. «Sí», el niño respiró hondo. «Quiero bailar, pero contigo». Marcos tragó aire, como si pudiera atragantarse de emoción. ¿Conmigo? Santiago asintió, con la mirada firme a pesar del temblor. «Si tú quieres». Marcos no respondió con palabras, respondió con un gesto. Se arrodilló frente a su hijo, a su altura, y colocó las manos con delicadeza en los brazos de la silla. Era un movimiento tan distinto de aquel empujón brusco en el baile que incluso Justina, que observaba desde lejos, sintió que el corazón se le apretaba. «Quiero, pero muéstrame cómo», dijo él, con la voz quebrada. Y entonces el baile comenzó. No era una coreografía perfecta, no había pasos calculados, pero había algo mucho mayor. Marcos empujaba la silla despacio, con cuidado, guiándola al ritmo de la voz de Amalia. Santiago levantaba los brazos, como Amalia le había enseñado en el baile, solo que esta vez sin miedo a ser interrumpido. El niño inclinaba el torso, dejaba que los movimientos fluyeran, y Marcos lo acompañaba atento a cada señal, a cada pequeño ajuste. El público empezó a darse cuenta de lo que ocurría. Las conversaciones disminuyeron. Las personas se giraron para ver aquella escena improbable. Un padre y un hijo reencontrándose, no con palabras, sino con movimiento. Un baile que antes había nacido del desprecio, ahora renacía del amor. Amalia, al ver la escena desde el escenario, sintió que la voz le temblaba, pero no se detuvo. Cantó con aún más fuerza, como si su voz fuera el lazo que unía a padre e hijo, sosteniéndolos en ese momento de sanación. Cuando la música llegó al estribillo, Marcos dio un giro suave a la silla, y Santiago mostró una sonrisa que iluminó toda la plaza. No era una sonrisa tímida, ni contenida. Era una sonrisa plena, libre, viva, la sonrisa de un niño que por fin estaba siendo visto. Y por primera vez, Marcos devolvió esa sonrisa con verdad. Cuando la música terminó, hubo un segundo de silencio reverente, un silencio lleno de significado. Y entonces, toda la plaza se puso de pie en aplausos. Largos, emocionados, sinceros. Aplausos que no eran para una presentación, sino para un reencuentro, una promesa, una nueva posibilidad. El baile que comenzó como humillación, ahora era una petición de perdón, un abrazo sin brazos, un pacto silencioso entre padre e hijo. La plaza aún vibraba con los aplausos cuando la música terminó, pero para Santiago todo parecía ocurrir en un espacio suspendido, como si el mundo se hubiera desacelerado solo para que pudiera respirar ese instante. El niño seguía sonriendo, no por reflejo, no por cortesía, sino por una alegría real. Amalia bajó del escenario corriendo, el vestido ligero ondeando, los ojos brillantes de emoción. Se acercó a los dos, jadeando, con la voz temblorosa. Ustedes se veían hermosos. Nunca había visto algo así». Marcos se volvió hacia ella y algo suave brotó en su mirada. Algo raro, nuevo. Tomó la mano de la niña con cuidado,
como si sostuviera algo precioso. «Tú fuiste el puente entre nosotros», dijo, con la voz casi quebrándose. «Si no fuera por ti, nunca habría encontrado a mi hijo de verdad». Amalia abrió los ojos, sorprendida por tanta sinceridad, y sin saber qué responder, solo sonrió. Una sonrisa grande, infantil, luminosa, que parecía caber en cualquier lugar del mundo. La plaza comenzó a vaciarse, pero la familia improvisada permaneció allí, bajo las luces colgadas entre los árboles. Esas pequeñas lámparas amarillas se reflejaban en los ojos de cada uno como estrellas bajas, testigos de lo que estaba siendo reconstruido. Justina se acercó con pasos lentos, conmovida. «Fue lo más hermoso que he visto en mi vida», dijo, secándose discretamente el rabillo de los ojos. Marcos la miró con un respeto genuino, tal vez el primero que había mostrado en toda su vida. «Gracias por haber cuidado de mi hijo cuando yo no pude». Justina asintió, con la dignidad de quien comprende el peso y la belleza de esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, Santiago atrajo la atención de todos al erguirse un poco en la silla, como si reuniera fuerzas para decir algo importante. «Papá», comenzó con la voz baja. Marcos se arrodilló de inmediato, quedando a la altura de su hijo. Yo te perdono». El silencio cayó pesado, pero no era un silencio de dolor, era un silencio de sanación. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marcos sin resistencia. Tomó las manos del niño, apretándolas con delicadeza. «Te prometo, por tu madre, por nuestra historia, por la vida que aún tenemos, te prometo que nunca más voy a dejar que enfrentes el mundo solo». Santiago sonrió, no ingenuo sino esperanzado, esa clase de esperanza que nace después de mucha tormenta. Eso es lo único que quería. Solo quería tener un papá. Amalia, que observaba todo desde un lado, no contuvo el impulso. Abrazó a los dos al mismo tiempo, envolviéndolos con el cariño inmenso que solo un niño puede dar. «Ahora se tienen el uno al otro, y yo voy a seguir aquí, siempre». El gesto hizo sonreír a Justina, orgullosa de la hija que, sin darse cuenta, había cambiado el destino de toda una familia con la valentía de su corazón. El grupo caminó hasta el césped, donde la luz de las lámparas titilaba como pequeñas constelaciones hechas a mano. Marcos se sentó junto a su hijo, y Amalia se sentó del otro lado, formando un círculo imperfecto, pero completo. Allí, sin prisa, compartieron palabras bajas, risas tímidas, promesas que no necesitaban ser gritadas para ser verdaderas. Marcos respiró hondo y dejó escapar algo que había guardado desde el inicio de la noche. «No solo salvaron a mi hijo, me salvaron a mí también». Santiago se inclinó un poco en la silla, mirándolo con ternura. «Y ustedes me dieron todo lo que nunca tuve antes, un hogar». El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de perdón, de reconocimiento, de afecto, lleno de todo aquello que habían pasado años buscando sin saber que lo buscaban. La pequeña plaza iluminada parecía en ese instante el centro del universo. Amalia apoyó la cabeza en el hombro de Santiago y dijo en voz baja: «No elegimos la familia en la que nacemos, pero sí podemos elegir la familia que construimos». Santiago sonrió. Marcos también. Era verdad, dolorosa, hermosa, transformadora. Y así, bajo luces sencillas y bajo un cielo que parecía ser testigo del renacimiento de tres vidas entrelazadas, comprendieron que el amor no nace perfecto. Nace del valor de intentar de nuevo, de empezar otra vez, de reconocer errores y aún así seguir adelante. Nace de la disposición de mirar al otro como alguien que merece cuidado y de permitirse ser cuidado también. La historia que comenzó con dolor, arrogancia y silencio termina allí, no con perfección sino con verdad, con reconciliación, con la promesa silenciosa de que, a partir de ahora, todo sería diferente. Porque, a veces,
El milagro no está en la curación del cuerpo, sino en la curación de un corazón que finalmente aprende a amar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. 5 años después de enterrar a su esposa, el millonario caminaba por el cementerio, convencido de que nada en el mundo podría sorprenderlo. Pero al acercarse a la lápida de su amada, vio 2 siluetas, una mujer idéntica a su esposa y una niña que parecía su copia en pequeño. Y en ese instante, el suelo bajo sus pies dejó de existir. César Hernández era el tipo de hombre que parecía inalcanzable. Millonario, elegante, dueño de empresas que aparecían en portadas de revistas y símbolo de éxito absoluto. Todo lo que tocaba prosperaba, hasta el día en que perdió lo que más amaba. Diana, su esposa, su alicerce, la mujer que convertía su mansión fría en un hogar, cayó de repente frente a él, víctima de un infarto fulminante. Ninguna ambulancia, ningún médico, ningún dinero pudo salvarla. Y en ese instante, el imperio de César se derrumbó. ¿De qué sirve el poder si ni siquiera pude comprar de vuelta su corazón?, murmuraba en las madrugadas, mirando el vaso vacío y el eco de su propia respiración. La vida perdió su brillo. El hombre que antes dirigía reuniones millonarias, ahora pasaba los días dentro de la mansión, rodeado de recuerdos que lo destrozaban. Las cortinas permanecían cerradas. La chimenea nunca volvió a encenderse. El piano de cola que Diana tocaba antes de dormir se convirtió en una pieza muda. A veces, él subía al cuarto de ella solo para sentir el perfume que aún flotaba en el aire. «Me dejaste aquí, solo, amor», susurraba, inclinado sobre su almohada, sin notar cómo pasaban las horas. El duelo lo consumía desde adentro, convirtiéndose en lo único que todavía sabía sentir. La única persona que lo visitaba era Yvette, la hermana menor de Diana. Tan parecida en los ojos y en la ternura, pero con un semblante eternamente triste. Desde el velorio no lo abandonó. «Necesitas comer algo», decía con voz serena mientras arreglaba la mesa. César rara vez respondía, pero a veces dejaba escapar: «Si no vinieras, creo que ya habría olvidado cómo es oír a alguien». Y ella sonreía con melancolía. En los últimos 5 años, los dos construyeron una amistad silenciosa, un vínculo de dolor compartido. Yvette escuchaba, cuidaba, preparaba el té que Diana hacía y lo consolaba cuando él se derrumbaba. «Tenemos que seguir, César. Por ella», repetía. Él fingía creerlo, pero sabía que su corazón estaba muerto. Esa mañana, el calendario marcaba el día que él más temía. 5 años desde que la perdió, el aniversario de la muerte de Diana. César despertó antes del amanecer. Se puso el mismo traje negro de todas las visitas al cementerio. El chofer se ofreció a llevarlo, pero él se negó. Quería manejar solo, con el radio apagado, oyendo únicamente el ronquido del motor y el peso de su propia respiración. En el asiento del pasajero, un ramo de lirios blancos. «Siempre te gustaron», murmuró, sin contener la lágrima que rodó lentamente. Cuando llegó, el viento frío lo recibió como un viejo enemigo. Los árboles se mecían con un ritmo lento y el cielo parecía demasiado gris, incluso para un día de invierno. César caminó entre las tumbas con pasos pesados, la corbata ligeramente torcida y la mirada fija al frente. Cada vez que veía el nombre de Diana en la piedra fría, algo dentro de él se rompía de nuevo. «Un año más, mi amor, y yo sigo aquí, atrapado en el ayer», dijo en voz baja, arrodillándose frente a la lápida. Pero antes de poder recomponerse, un movimiento a lo lejos llamó su atención. 2 siluetas femeninas estaban frente a la misma tumba. Una mujer rubia,
de cabello corto y cuerpo delicado, arrodillada ante la lápida exactamente como Diana solía hacerlo. A su lado, una niña pequeña, de cabellos dorados y piel clara, se apoyaba en ella con mirada triste, abrazándola por la cintura. César frunció el ceño, el corazón acelerando. ¿Quiénes son?, pensó, avanzando un paso. Algo en la manera en que la mujer se inclinaba, en el gesto con que acariciaba el retrato grabado en la lápida, era como ver a Diana otra vez. Se escondió parcialmente detrás de un árbol, incapaz de respirar con normalidad. La mujer lloraba en silencio, los ojos llenos de lágrimas fijos en la fotografía de la mujer rubia dentro del marco dorado, la imagen que César conocía de memoria. La niña, callada, apoyó su cabecita en el hombro de la madre, intentando consolarla solo con su presencia. La escena tenía algo sagrado. El viento movía las hojas y el cabello de ambas brillaba bajo la luz fría del día nublado. César llevó la mano a la boca, todo su cuerpo temblando. El tono del llanto, el gesto, la ternura en la mirada de aquella niña, todo parecía un espejo del pasado que él creía haber perdido. No puede ser, no puede, repetía, con los ojos húmedos, mientras la escena frente a él parecía un delirio real. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, ambas se levantaron. La mujer tomó la mano de la niña y miró por última vez el retrato en la lápida. Fue en ese instante cuando su rostro se reveló por completo. César sintió el piso desaparecer bajo sus pies. El tiempo pareció detenerse. Era ella, Diana, y la niña, una copia viva de ella. Dios mío, ¿qué está pasando?, pensó, paralizado. Se quedó allí, escondido, observándolas desaparecer entre los árboles. Pero el instinto, el mismo que lo hizo triunfar en los negocios, gritó más fuerte. Y, aún temblando, se puso de pie. No sabía qué buscaba, ni si soportaría la respuesta. Pero sabía que tenía que seguirlas. César mantenía el auto a una distancia segura, con la mirada fija en las luces traseras del vehículo que seguía adelante. La carretera sinuosa se extendía entre árboles oscuros y silenciosos, y el sonido del motor parecía ser la única señal de que él seguía despierto. Sus manos sudaban sobre el volante, el corazón desbocado. No puede ser ella, se no puede, repetía mentalmente, pero cada gesto de aquella mujer, cada inclinación del rostro al cuidar a la niña, era un golpe certero a su cordura. A medida que el auto de ella se alejaba de la ciudad, el millonario se sentía menos como un hombre y más como un fantasma persiguiendo su propio pasado. El vehículo se detuvo frente a una casa modesta, sencilla, con paredes desgastadas y un pequeño jardín lleno de juguetes infantiles. César apagó el motor y observó desde la penumbra. La mujer salió primero, tomando de la mano a la niña. La luz del porche iluminó su rostro, y él perdió el aliento. Era imposible negarlo. Era Diana, la misma piel clara, el mismo corte de cabello, la misma mirada que lo hipnotizaba hacía una década. Por un instante, César sintió el suelo moverse. Si es un sueño, que no termine ahora, pensó, mientras la respiración se tornaba pesada y desordenada. Las vio entrar. A través de la ventana, observó a la mujer arreglar una pequeña mesa mientras la niña, esa pequeña rubia que él no podía dejar de mirar, dibujaba en el piso con gises de colores. César se acercó lentamente, apoyando el rostro contra el vidrio, con el corazón a punto de romperle el pecho. Las risitas suaves de la niña atravesaron el silencio de la noche, y aquello lo hirió más que cualquier recuerdo. Era una alegría que él no conocía hacía años, y, entre el sonido infantil, la voz de ella. La voz de Diana: «Hija, ven a cenar». Esa frase sencilla fue como una sentencia divina. Sin pensarlo, César empujó el portón y caminó hasta la puerta, ignorando el miedo, la razón, todo. Tocó una vez, silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Adentro se escucharon pasos, un susurro.
La perilla giró lentamente y entonces apareció ella. Diana, viva. El mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El cuerpo tembló y por un segundo el tiempo pareció suspendido entre el pasado y el presente. «César», murmuró llevándose la mano a la boca. Él no logró responder, solo dio un paso adelante, tocándole el rostro como quien toca un milagro. «Diana, ¿eres tú de verdad?» Su voz salió temblorosa, casi infantil. «Yo te enterré con mis propias manos», completó sin contener el llanto. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. «Nunca quise irme», dijo, con un sollozo contenido. «Pero no tuve elección». Las palabras quedaron flotando en el aire como una revelación incompleta. César tambaleó, apoyándose en la pared. La pena, la alegría, la confusión, todo llegó de golpe. Ese cuerpo que él juró muerto estaba ahí, vivo frente a él. Diana cayó de rodillas, los hombros temblando en llanto. César, incapaz de contenerse, se arrodilló también y la abrazó. Fue un abrazo desesperado, casi brutal, de quien intenta unir dos mundos separados por la muerte. «Dios mío, pensé que estaba volviéndome loco, que te veía en cada sombra, en cada sueño», susurró él, apoyando su rostro en el de ella. «Y yo soñaba contigo todas las noches», respondió Diana entre lágrimas, «y en todas te veía buscándome». La casa, pequeña y silenciosa, parecía contener una vida entera suspendida. La niña observaba desde la puerta, con ojos curiosos y confundidos. César la vio y el corazón se le apretó. Tenía el mismo tono de cabello de Diana, la misma inocencia en la mirada. Por un instante creyó estar frente a un recuerdo vivo, como si el destino hubiera decidido devolverle la vida en forma de un pequeño espejo angelical. «¿Quién es ella?», preguntó casi sin voz. Diana lo miró un segundo, respiró hondo y respondió únicamente: «Después te explico. Ahora solo abrázame». Y él la abrazó. Durante minutos que parecieron horas, se quedaron allí atrapados en el tiempo, mientras la niña, curiosa y silenciosa, se acercaba con pasos suaves, sosteniendo un dibujo recién hecho. En el papel, un hombre, una mujer y una niña tomados de la mano bajo un sol amarillo. César lo observó con el corazón derrumbándose. «¿Dibujaste esto para quién?», preguntó en voz baja. La niña se encogió de hombros y respondió: «Para ti», y señaló a César. En ese instante, él supo que nada volvería a ser como antes, y que la verdad, fuera cual fuera, estaba a punto de cambiarlo todo. Las horas parecían disolverse dentro de aquella pequeña casa. La mesa seguía servida, los cubiertos olvidados, y el reloj en la pared marcaba el tiempo como si se burlara de ellos. César, sentado en el sofá, mantenía la mirada fija en Diana. Cada rasgo de su rostro era un golpe de realidad. Los ojos llenos de lágrimas, el temblor de las manos. Era imposible negarlo. Ella estaba viva. «Necesito entender, Diana», murmuró él con la voz ronca. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca volviste conmigo? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerta?» Diana bajó la mirada, respirando con dificultad, como quien carga una confesión demasiado pesada. «Lo intenté, César, te juro que lo intenté, pero ella no me dejó». Él frunció el ceño, confundido. «¿Ella quién?». La mujer levantó la mirada y el nombre salió de sus labios como un veneno guardado por años. «Yvette». El silencio que siguió fue cortante. César quedó inmóvil, sintiendo la sangre helársele en las venas. «¿Mi cuñada?», preguntó con incredulidad. «¿Tu hermana?». Diana asintió, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. «Ella nunca me perdonó por tener lo que ella quería, ni a ti ni la vida que construí a tu lado». La revelación lo golpeó como un puñetazo. «No, no puede ser». Se levantó, caminando alterado de un lado a otro, con las manos en el cabello. «Ella cuidó de mí todos estos años, Diana. Fue mi apoyo, mi consuelo. Lloraba conmigo.
Su voz se quebraba. Diana lo observó en silencio hasta que dijo: lloraba porque sabía lo que había hecho y necesitaba mantenerse cerca para asegurarse de que yo no regresara. César se volvió hacia ella, el dolor ardiendo en sus ojos. ¿Qué te hizo? Diana respiró hondo, tratando de ordenar los fragmentos de su historia. Aquella noche, yo me sentía mal. Mi corazón latía descontrolado, y ella me llevó al hospital. Pero Ivette trabajaba ahí, ¿recuerdas? Tenía acceso a todo. Alteró mis exámenes, falsificó informes, firmas, y me declararon muerta. Me sedaron, César. Me enterraron viva en la memoria de todos. El millonario tambaleó llevándose la mano a la boca. «Dios mío», ella continuó, la voz quebrándose. «Desperté días después en un cuarto aislado. Descubrí que estaba embarazada. Nadie lo sabía». Y fue entonces cuando ella apareció, diciéndome que si intentaba volver, haría desaparecer a mi hija. ¿Dijo eso?, interrumpió César horrorizado. ¿Así, con esas palabras? Diana asintió llorando. Me miró a los ojos y dijo: si regresas, nunca volverás a ver a tu hija. Yo no podía arriesgarme, César. Huyé, oculté mi nombre, viví con miedo todos estos años. Cada vez que un auto se detenía frente a la casa, yo creía que era ella viniendo por mí. El silencio que siguió era espeso, casi insoportable. César se inclinó frente a ella con los ojos nublados. ¿Por qué haría eso? ¿Por envidia? ¿Por amor? ¿Por locura? Por todo junto, respondió Diana con la voz temblorosa. Ella creía que el amor podía tomarse, comprarse, manipularse. Quiso borrarme para ocupar mi lugar, y durante 5 años lo logró. César cerró los ojos, luchando contra el llanto. Yo confié en ella, Diana. La dejé vivir dentro de mi dolor. Golpeó el suelo con fuerza. Dios, la dejé entrar en mi casa, en mis días, en mi luto, y ella estaba riéndose por dentro. Diana tomó su rostro con ternura. No tenías cómo saberlo. La niña apareció en el pasillo, abrazando un muñeco de trapo. Miró a los dos, asustada por el llanto contenido. César se volvió despacio hacia ella y el tiempo pareció detenerse. Sus ojos encontraron los de la pequeña, los mismos ojos de Diana, profundos y dulces, con ese brillo sereno que él amaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Dio un paso, luego otro, hasta quedar a pocos centímetros de ella. «Ella es mi hija, ¿verdad?», preguntó con la voz temblando, casi un susurro. Diana lo observó en silencio, incapaz de hablar, solo asintiendo mientras las lágrimas corrían. El millonario se arrodilló frente a la niña, arrugando el traje contra el piso. «¿Cómo te llamas, mi cielo?», preguntó, intentando sonreír pese al llanto. «Angélica», respondió ella con una voz dulce y curiosa. César sintió el mundo girar. El nombre parecía un regalo, una promesa viva. «Angélica», repitió, saboreando cada sílaba. «Tienes las manos de tu mamá». Extendió su mano, vacilante, y la niña, después de un instante, sostuvo sus dedos con delicadeza. Ese pequeño toque fue poderoso. César sollozó. «Dios mío, siento su sangre aquí, nuestra sangre». La jaló hacia un abrazo, y el tiempo simplemente se deshizo. La niña apoyó la cabeza en su hombro y en un gesto instintivo susurró: «Está llorando, señor». César cerró los ojos, el alma entera temblando. «Es porque pensé que nunca volvería a vivir algo así, hija mía». Diana llevó la mano a la boca, el rostro inundado de emoción. Ese «hija mía» salió de él como una oración, y en ese instante el vacío de 5 años se llenó. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió el corazón latir por algo que realmente valía la pena. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Él siguió abrazando a la niña, respirando su aroma dulce de infancia, mientras las lágrimas corrían sin vergüenza alguna. Dios, pensé que ya no tenía nada vivo dentro de mí. Diana los miraba, emocionada, con las manos temblando.
y por primera vez en 5 años, el silencio de la noche fue roto por algo que no era dolor, sino el sonido de una familia que volvía a nacer. Esa misma noche que trajo lágrimas y reencuentro, también cargaba, silenciosa, el presagio de algo oscuro. Mientras César dormía en el sofá, exhausto por el torbellino de emociones, Diana permanecía despierta, observando a su hija dormir en los brazos de él. Había una paz ahí, una especie de reparación que jamás creyó que volvería a sentir. Pero dentro de ella también vivía el miedo antiguo, ese que tenía el rostro de su propia hermana. Cada golpe del viento contra la ventana hacía que su corazón se acelerara. Ella lo va a descubrir, pensaba. Yvette siempre descubre todo. Al otro lado de la ciudad, en un departamento moderno y frío, Yvette encendía otro cigarrillo. El humo subía lentamente mientras ella miraba fijamente el celular sobre la mesa. Eran casi las 11 de la noche. Como hacía cada año, marcó el número de César. «Vamos, querido, contesta», murmuró con una sonrisa tensa, pero el tono resonó en el vacío. Llamó de nuevo, y otra vez. 10 intentos, ninguna respuesta. La molestia se convirtió en inquietud. Él nunca deja de contestar en el aniversario de la muerte de ella, murmuró, frunciendo el ceño. La punta del cigarro se consumió hasta el filtro sin que ella lo notara. Con la sangre calentándose, Yvette tomó la bolsa y el teléfono y marcó al cementerio. «Buenas noches. Soy familiar del señor César Hernández. Él suele visitar la tumba de su esposa cada año, pero hoy no he podido comunicarme con él. ¿Por casualidad pasó por ahí?» El empleado, sin malicia, respondió: «Sí, señora, estuvo aquí por la mañana, pero ya había una mujer con una niña. Creo que estuvieron un rato juntos». La voz del hombre se desvaneció bajo el grito mudo de Yvette. La sangre se le heló, colgó de golpe con el corazón martillando en sus sienes. «Una mujer y una niña», repitió en voz baja mirando su propio reflejo en el espejo. Un escalofrío recorrió su espalda. Los recuerdos regresaron con violencia. El hospital, el cuerpo sedado, el reporte falsificado, el llanto de su hermana suplicando respuestas. Todo lo que había enterrado junto con Diana ahora amenazaba con salir a la superficie. No, no puede ser. Ella no tendría el valor. Pero sus manos temblaban, delatando el miedo. Tomó el teléfono y llamó a un número que durante años prometió no volver a marcar. Una voz masculina ronca contestó: «Yvette, ¿cuánto tiempo?». Ella respiró hondo, mirando por la ventana hacia la ciudad dormida. «Necesitamos vernos, ahora». Minutos después, en un estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad, 3 hombres esperaban dentro de un auto oscuro, sin faros, sin motor encendido. Yvette llegó envuelta en un abrigo, con los ojos duros. «Ella volvió», dijo sin rodeos. El mayor, un hombre de barba gris, soltó una risa incrédula. «Eso es imposible. Vimos el ataúd cerrado, Yvette». Ella se acercó con una mirada que mezclaba furia y pánico. «Vieron lo que yo quise que vieran, pero ahora está viva, y con una niña». El hombre abrió los ojos con sorpresa. «¿La hija de ella?». Yvette asintió lentamente. «La hija de ella. La hija de ellos». El aire pareció hacerse más pesado dentro del auto. «Entonces se acabó», dijo el más joven con frialdad. «Si ella aparece, todo sale a la luz. Falsificación, secuestro, fraude, caeremos todos». Yvette guardó silencio unos segundos antes de responder. «Por eso no podemos permitir que siga viva». Las palabras salieron heladas, duras, como si hubieran sido ensayadas por años. «Esta vez, yo misma voy a terminar con esta historia». El silencio que siguió se rompió solo con el sonido lejano de un tren. Uno de los hombres asintió, aunque con duda. «¿Estás segura?». Yvette miró hacia la oscuridad y susurró: «Completamente». Mientras tanto, en la pequeña casa, César dormía con Angélica acurrucada en sus brazos. Diana, observándolos,
sintió un escalofrío inexplicable, como si algo estuviera a punto de romperse otra vez. La brisa fría entró por una rendija de la ventana, moviendo las cortinas suavemente. El reloj marcó la medianoche y el viento trajo el sonido lejano de unos neumáticos en la carretera. Ella se levantó, cerró las ventanas, pero el presentimiento no se fue. Algo va a pasar, pensó, mirando a su hija y al hombre que amaba. Esa misma madrugada, Yvette subió al auto, con la mirada fija en la oscuridad frente a ella. Ella me quitó todo una vez, no lo hará de nuevo. El motor rugió, cortando la noche silenciosa. La madrugada cayó sobre la ciudad como un velo de plomo. La casa sencilla donde estaban César, Diana y Angélica parecía sumergida en un silencio de paz. El reloj marcaba poco después de las 2, cuando un viento fuerte hizo crujir las ventanas, y Diana, inquieta, abrió los ojos. Por un instante creyó que era solo el viento, pero entonces lo escuchó. Pasos afuera, pasos firmes, marcados, que se acercaban a la puerta. Su corazón se disparó. «César», susurró, tocándole el hombro. «Hay alguien afuera». Él despertó sobresaltado, aún somnoliento, pero su expresión se endureció al instante. Afuera, entre las sombras, 4 siluetas se movían despacio. Un auto negro estacionado sin faros, el sonido metálico de algo arrastrándose, y al frente de todo, Yvette. Su rostro ya no era el mismo. La belleza fría de antes había dado paso a una furia contenida, algo que ardía en sus ojos. Vestía de negro de pies a cabeza, el cabello recogido en un moño deshecho y su respiración corta delataba la tensión creciente. «Pensé que te había borrado de mi vida, Diana», murmuró para sí mientras avanzaba hacia el portón. «Pero siempre insistes en volver para quitarme lo que es mío». César se levantó silenciosamente y tomó su celular, ocultándolo en el bolsillo sin saber si tendría tiempo de usarlo. «Toma a la niña y quédate detrás de mí», dijo en voz baja, tratando de mantener la calma. Diana obedeció, abrazando a Angélica con fuerza. El sonido de los pasos afuera se hizo más intenso, hasta que ¡bam! Un golpe violento en la puerta hizo gritar a la niña. «¡Abre, César!». La voz de Yvette retumbó cargada de odio. «Sé que ella está ahí. Abre antes de que la tire». El hombre se acercó a la puerta, con la mirada firme pero la sangre helada. «¿Qué quieres, Yvette?», gritó con una mezcla de miedo y rabia. Del otro lado ella rió, una risa amarga, enloquecida. «¿Qué quiero? Lo que siempre fue mío. La vida que ella me robó, el amor que tú me negaste». La madera tembló cuando uno de los hombres la pateó abriéndola de golpe. En segundos, todos irrumpieron en la casa. Uno de ellos tomó a César por los hombros y lo lanzó contra la pared. Diana gritó. Angélica se escondió detrás del sofá, llorando desesperada. Yvette entró al final. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, la expresión tomada por una mezcla de ira y desesperación. «5 años, Diana», gritó, señalándola con el dedo. «5 años fingiendo ser la muerta mientras yo cuidaba de su dolor. No tienes idea del infierno que viví viendo cómo él lloraba por ti todos los días, y aún así, amando a un fantasma». Diana, temblando, se puso frente a su hija. «Tú destruiste mi vida, Yvette. Me quitaste todo, me hiciste vivir escondida como una criminal. Te di el castigo que merecías», replicó Yvette, con los ojos brillando de furia. «Tú siempre lo tuviste todo, la belleza, el amor, la atención. Desde niñas todo giró alrededor de ti. Yo solo quería lo que era justo. Solo quería una oportunidad de ser amada como tú lo fuiste». César intentó soltarse gritando. «Eso no es amor, Yvette, es enfermedad. Me engañaste, me llenaste de mentiras». Ella se volvió hacia él, la voz temblorosa, cargada de rencor. «Yo te amé de verdad, César, más de lo que ella jamás te amó. Yo estuve ahí cuando ella te dejó, cuando no podías ni levantarte de la cama. ¿Y sabes qué es lo peor? Regresa, y tú vuelves corriendo a sus brazos». «Basta», bramó Diana con lágrimas ardiendo en los ojos.
Mírate y vete, te perdiste en tu propio odio, pero su hermana parecía no oír. Caminó lentamente hacia el sofá donde Angélica se ocultaba. Así que esta es la niña que cuidaste tanto, ¿verdad? Dijo con un tono venenoso. La hija del hombre que yo amaba y de la mujer que arruinó mi vida. Diana avanzó desesperada. Ni se te ocurra tocarla. Pero Ivette solo sonrió, una sonrisa vacía, rota. No voy a lastimarla todavía, solo quiero que sientas el miedo que yo sentí todos estos años, imaginando que podías volver a tomarlo todo. El silencio se volvió asfixiante. La respiración agitada de César y los sollozos de Angélica eran los únicos sonidos. Ivette dio un paso adelante, los ojos llenos de lágrimas, pero fríos. Siempre fuiste la favorita, Diana, la perfecta, la esposa, la madre, el ángel, y yo, siempre la sombra. Miró a César con la voz hecha pedazos. Pero ya no soy la sombra, soy el final de tu historia. Diana retrocedió, todo su cuerpo temblando. Por favor, Ivette, no hagas esto. Su hermana inclinó la cabeza, con una sonrisa amarga. Ya lo hice. La tensión estalló en el aire. Uno de los hombres se acercó a Diana, pero ella lo empujó con fuerza, cubriendo a Angélica con su cuerpo. César luchaba por soltarse, gritando sus nombres. Ivette observaba todo con ojos desorbitados, completamente fuera de sí. Su rostro era el de alguien que había perdido el alma. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija, ciega, vengativa, decidida. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, dio un paso adelante y levantó algo brillante que escondía bajo el abrigo. Diana soltó un grito desgarrador. El tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración. Y por un instante, el aire entero de la casa se llenó del miedo absoluto de que el final por fin había llegado. El instante previo al caos fue breve. Un trueno lejano y el grito contenido de Diana resonando por la sala. Ivette, consumida por un arranque de odio, dio un paso más, con el brillo metálico aún en su mano. Pero antes de que pudiera actuar, una serie ensordecedora de golpes reventó la puerta. ¡Policía! La voz firme cortó el aire y la madera cedió bajo el impacto. Luces entraron en la casa como un rayo, y en segundos el sonido de botas y órdenes gritadas llenó el ambiente. César respiró aliviado, el corazón a punto de estallar. Había llamado a la policía minutos antes, mientras Ivette seguía afuera, y ahora ese pequeño gesto era lo único que separaba la vida de la tragedia. Los hombres armados retrocedieron, sorprendidos por la irrupción. Uno intentó correr hacia la parte trasera, pero fue derribado antes de dar 2 pasos. Otro soltó el arma y levantó las manos. El ruido de las esposas y los gritos se mezclaban con el sonido apagado de la lluvia que empezaba a caer afuera. Ivette, aturdida, miró alrededor como si el mundo se le viniera encima. «No, no, no, no», murmuraba con los ojos llenos de desesperación. El objeto en su mano resbaló, chocó contra el piso y rodó hasta detenerse a los pies de un policía. Diana aún abrazaba a Angélica, con el cuerpo temblando y el rostro empapado en lágrimas. César corrió hacia ellas y las rodeó con sus brazos, protegiéndolas como si fueran lo último que le quedaba en el mundo. «Ya pasó. Se acabó, mi amor. Se acabó», susurró, aunque él mismo no estaba del todo convencido. Angélica sollozaba contra el pecho del padre. El sonido de las sirenas afuera traía una mezcla extraña de seguridad y trauma. Lo ocurrido no sería fácil de olvidar. Al otro lado de la sala, Ivette fue sometida. 2 policías la sujetaban de los brazos, pero ella seguía luchando, gritando palabras que mezclaban rencor y delirio. «Ella me robó, siempre me robó, no entienden, esa vida debía ser mía». Su mirada era salvaje, el cabello enmarañado, el rostro convertido en una máscara de desesperación y envidia. César la observó con una mezcla de rabia y compasión. «Lo destruiste todo, Ivette, incluso a ti misma.
dijo con voz firme, aunque llena de dolor. Ella giró lentamente el rostro hacia él, con lágrimas ardiendo en los ojos. Solo quería ser amada. ¿Era mucho pedir?, preguntó, antes de ser llevada hacia afuera por los agentes. Diana cayó en el sofá, exhausta. Le temblaban las manos y el cuerpo parecía incapaz de sostener el peso de lo vivido. César se arrodilló frente a ella, tomando su rostro con ternura. ¿Estás bien?, preguntó con voz quebrada. Sí, ahora sí, respondió ella, respirando hondo. Pero pensé que no iba a lograrlo. Él pasó los dedos por su cabello y apoyó la frente contra la de ella en un gesto silencioso de amor y gratitud. Lo lograste, Diana. Volviste, y jamás voy a permitir que alguien te aleje de mí otra vez. Angélica se acercó lentamente, aún asustada, y se acurrucó entre ambos. Diana la abrazó y los tres permanecieron así, unidos, en medio de la sala destrozada. La luz roja de las patrullas entraba por las ventanas, tiñendo el piso con reflejos que parpadeaban como un corazón herido pero aún latiendo. El olor a lluvia y madera rota llenaba el aire. Era el fin de una pesadilla, y el inicio de algo que aún no sabían nombrar. En la puerta, Yvette, ya esposada, se volvió una última vez. Su mirada encontró la de Diana, y por un momento hubo silencio. Ya no había gritos ni furia, solo un cansancio profundo. «Ganaste», susurró antes de ser llevada. Diana desvió la mirada, dejando caer lágrimas silenciosas. César la rodeó con el brazo firme. Ella no ganó nada. Perdió lo único que la hacía humana. Afuera, los autos comenzaron a marcharse. La lluvia aumentó. Y en aquella madrugada, bajo los truenos y las memorias que aún ardían, una familia rota por el odio renacía entre los escombros. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias, declaraciones y titulares. La casa aún olía a humo y miedo cuando César, Diana y Angélica se vieron rodeados de reporteros al salir de la comisaría. «Señor Hernández, ¿es cierto que su cuñada falsificó la muerte de su esposa? ¿Cómo descubrió todo?». Las preguntas venían de todas partes, pero César no respondía. Solo sostenía con fuerza la mano de Diana, protegiéndola con su cuerpo. El destello de las cámaras se reflejaba en las lágrimas que aún no terminaban de secarse. La justicia ahora tenía nombres, pruebas, rostros, y los fantasmas del pasado finalmente recibían sentencia. Yvette fue oficialmente acusada de falsedad ideológica, secuestro, fraude documental y tentativa de homicidio. Sus cómplices también fueron detenidos. Cuando César declaró, la voz se le quebró al leer el nombre de ella. «Destruyó vidas, incluso la suya», dijo mirando al piso. Diana, en otra sala, contó su versión entre sollozos. Cada palabra era una herida reabierta, cada recuerdo un descenso al infierno del que creyó que nunca saldría, pero habló con dignidad, no como una víctima, sino como alguien que por fin se liberaba de la prisión invisible donde vivió durante 5 años. El caso conmocionó al país. Los titulares lo llamaban «el secuestro de la esposa muerta». Los programas de televisión mostraban fotos antiguas de César y Diana, comparando el antes y el después de la tragedia. Algunos intentaban romantizar el reencuentro, otros resaltaban el horror de la traición familiar. Pero para ellos, nada de eso importaba. El verdadero juicio ocurría dentro de cada uno. César aún despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, reviviendo la escena de la invasión. Diana a veces se levantaba llorando, buscando a su hija en la oscuridad, y Angélica, inocente, dormía entre los dos, como si su presencia fuera el único lazo capaz de mantener el hogar en pie. Sin avisar a nadie, César tomó una decisión. Vendió la mansión donde todo empezó. «Ese lugar es una tumba de recuerdos», le dijo a Diana, contemplando por última vez las llaves antes de entregarlas. Ella lo observó en silencio, comprendiendo que aquel acto era simbólico, una liberación. En pocas semanas compraron una casa sencilla, alejada de la ciudad. Ahí, los días comenzaron a nacer distintos.
El sonido del viento entre los árboles reemplazó el ruido de los autos, y la risa de Angélica se extendió por los rincones como una nueva melodía. Por primera vez, había rutinas simples. Diana sembraba flores en el jardín, César preparaba torpes panqueques para el desayuno, y Angélica dibujaba en las paredes de la terraza. A veces, el silencio seguía pesando, recordándoles lo que habían perdido. Pero también había algo nuevo entre ellos, una especie de fe reconstruida. «Nunca imaginé que la vida pudiera comenzar de nuevo después de tanto dolor», dijo Diana, mirando una puesta de sol. César la abrazó por detrás, con la voz ronca pero serena. «Sí puede, cuando uno decide volver a vivir». Una tarde, Angélica apareció con un dibujo en la mano. En él había 3 figuras, un hombre, una mujer y una niña de la mano bajo un cielo colorido. En una esquina del papel, un corazón rojo con la palabra familia. César miró el dibujo y sintió el pecho abrirse de emoción. «¿Lo puedo poner en la pared?», preguntó la niña. «Claro que sí, hija», respondió Diana con los ojos humedecidos. «Es el lugar más bonito de la casa ahora». Cuando la niña lo colgó, el viento entró por la ventana, trayendo el aroma de las flores recién plantadas. El tiempo pasó despacio, sanando las heridas poco a poco. La risa volvió, la casa cobró vida, y el pasado, aunque doloroso, empezó a perder fuerza. A veces Diana aún soñaba con su hermana, pero ya no con miedo, sino con compasión. «Ella se destruyó intentando quedarse con algo que nunca fue suyo», dijo una mañana, mientras tomaba café con César. Él asintió en silencio. «Y nosotros sobrevivimos porque no dejamos morir el amor», respondió, apretando su mano. En ese momento, Angélica entró corriendo al patio, con el cabello dorado iluminado por el sol. Era como si la vida misma hubiera decidido florecer otra vez. Meses habían pasado desde aquella noche que lo cambió todo. El tiempo, con su silenciosa sabiduría, comenzó a curar lo que parecía incurable. El rostro de Diana ya no llevaba el mismo miedo, y César, aunque aún marcado, había recuperado la serenidad que creyó perdida. Angélica crecía feliz, corriendo por el patio de la nueva casa, donde el sol entraba sin pedir permiso y la vida florecía en cada rincón. Pero aún había algo que pesaba sobre los 3, un símbolo del pasado que necesitaban enfrentar de una vez por todas. La lápida de Diana, aún erguida en el cementerio, mintiéndole al mundo que ella estaba muerta. Una mañana, César entró a la cocina y encontró a Diana parada frente a la ventana, observando el cielo. «Creo que ya es momento, ¿no te parece?», dijo ella con voz firme pero dulce. Él entendió sin necesidad de más palabras. Era hora de derribar el pasado. Y así aquella tarde, la familia se preparó en silencio. Se vistieron con ropa sencilla, tomaron flores nuevas y juntos se dirigieron al cementerio. El camino, antes marcado por lágrimas y dolor, ahora se sentía distinto. Había una ligereza en el aire, como si el destino esperara ese gesto desde hacía mucho tiempo. Al llegar, el viento sopló con fuerza, moviendo los árboles como viejos testigos. La lápida blanca seguía ahí, intacta, fría, mentirosa. El nombre de Diana aún brillaba en el mármol, rodeado de musgo y pétalos marchitos. César respiró hondo mientras Diana se acercaba, sujetando la mano de su hija. «Durante 5 años, esta piedra contó una historia que no era la mía», dijo ella, con la voz temblorosa. «Pero hoy recupero lo que me arrebataron». Angélica la miró confundida. «¿Por qué vamos a romper eso, mamá?». Diana sonrió con ternura. «Porque yo ya no vivo aquí, mi amor». «Vivo allá», señaló el pecho de la niña. «En tu corazón». César abrió la cajuela y sacó una pesada maza cuyo metal brillaba bajo el sol de la tarde. Por un momento, se quedó quieto, observando ese monumento que representaba todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado. Diana se acercó, le tomó la mano y dijo en voz baja:
Hazlo por nosotros. Él asintió, sujetó el mango con firmeza y, juntos, él, Diana y Angélica, levantaron la masa. Un golpe fuerte resonó por todo el cementerio, un sonido seco que quebró el silencio como un trueno. El mármol se partió en dos, astillando el nombre grabado. El pasado comenzaba, por fin, a derrumbarse. Diana cayó de rodillas frente a los pedazos, con lágrimas recorriéndole el rostro mientras acariciaba la piedra rota. Aquí morí, César, pero también aquí renací. Él se arrodilló a su lado, sosteniéndola por los hombros. Y yo pasé 5 años enterrado contigo, sin saberlo. Hoy es como si los dos hubiéramos vuelto a la vida. Angélica, con los ojos brillosos, se acercó y colocó una flor sobre los fragmentos. Ahora ya no estás bajo tierra, mamá, dijo con inocencia. Ahora te trajimos de vuelta. Diana la abrazó llorando, y César las envolvió a ambas en un gesto que parecía sagrado. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. El viento sopló, esparciendo pétalos sobre los tres. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Solo el murmullo del campo, la luz cálida del atardecer y la respiración entrelazada de aquella familia renacida. Nada puede borrar lo que vivimos, dijo César, mirando el horizonte. Pero lo que importa es lo que decidamos ser de aquí en adelante. Diana apoyó la cabeza en su hombro y Angélica les apretó las manos. El pasado, por fin, había sido derrotado. Mientras se alejaban, los rayos del sol golpeaban los pedazos de la lápida destruida, haciéndolos brillar como pequeños espejos. Y allí, entre ruinas y luz, algo susurraba en el viento. Una sensación de renacer, de milagro. Diana miró hacia atrás por última vez y sonrió libre. «Adiós, Diana muerta», murmuró. «Bienvenida, Diana viva». César pasó el brazo alrededor de ella, y juntos caminaron tomados de la mano con su hija, atravesando la reja del cementerio como quien cruza la frontera entre el ayer y el mañana. El cielo ardía en colores, y la última luz del día los envolvió por completo. La niña corrió adelante, riendo, con el cabello dorado iluminado por el sol poniente. Diana y César la miraron, conmovidos. «Ella es nuestro milagro», dijo él, con la voz entrecortada. Diana asintió, con los ojos llenos de emoción. «Ella es la razón por la que estamos vivos». Y cuando Angélica giró para llamarlos con una sonrisa pura, César y Diana se miraron entre lágrimas y amor. Por primera vez en mucho tiempo, no había dolor ni miedo, solo la certeza de que, incluso después de la noche más larga, el amor siempre encuentra la forma de nacer de nuevo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.